2 de junio del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Desde ayer empezó a operar la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria creada por la Fiscalía y su objetivo es investigar, procesar exclusivamente los 45 casos de posible corrupción registrados en 13 provincias durante la emergencia sanitaria. Durante la emergencia sanitaria estallaron denuncias de posible corrupción en la compra de mascarillas, fundas para cadáveres, kits alimenticios y demás insumos. Es tal el nivel de irregularidades que la Fiscalía analiza 45 casos, de los cuales 43 siguen en investigación previa y solo 2 ya se encuentran en instrucción fiscal, el de la Secretaría de Riesgos y el del Hospital de Los Ceibos. Ante esta realidad, la fiscal general Diana Salazar creó por resolución la denominada Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que opera desde este lunes. Con fiscales especializados que van a conocer exclusivamente los casos que se generen a raíz de esta emergencia. Sobre todo, evitar la impunidad y blindar los procesos de presiones quizá políticas o conflicto de intereses que se puedan generar en las provincias. Sabemos que quizá algunos gobiernos provinciales van a ser objeto de investigación y que en las circunscripciones pequeñas se manejan con el conocimiento, con el parentesco, con la familiaridad de todas estas personas. La fiscal general dirigirá la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, que estará conformada por 3 fiscales de la Unidad Anticorrupción, 5 fiscales de la Unidad Antilavado, 4 fiscales provinciales, 24 fiscales de apoyo, 1 por cada provincia, un experto en contratación pública, 2 en análisis financiero y policías especializados. No es posible que escándalo tras escándalo, entonces cubra lo uno, cubra lo otro y nos vayamos olvidando. El alcance de esta resolución es a nivel nacional y tendrá la duración hasta cuando hayamos culminado con el último de los procesos. Las provincias en las que la Fiscalía investiga más casos son Guayas con 12, Los Ríos 11, 4 en Manabí, 3 en Pichincha, Chimborazo y Tungurahua. El 78% de los expedientes bajo investigación se siguen por el delito de peculado, por posible mal manejo de recursos públicos. Hay nuevas denuncias relacionadas a los contratos por emergencia que realizó la prefectura del Guayas durante los últimos meses. Además de la compra de mascarillas presuntamente con sobreprecio, aparecen cuestionamientos a las empresas ganadoras de los concursos. Por ejemplo, por tratarse de una empresa que estuvo inactiva 3 años antes de participar en estas licitaciones. En uno de los cuartos de esta casa, ubicada en las calles Carchi y Brasil, centro-sur de Guayaquil, vive Hermelindo Velázquez, de 76 años, un abogado que aparece como presidente ejecutivo de la empresa Ceramis S.A., compañía que, según el portal de contratación pública, ganó el contrato para tabular las muestras de las pruebas de COVID-19 bajo el encargo de la prefectura del Guayas. Lo buscamos para preguntarle cómo se realizó esta contratación y qué experiencia acredita a la empresa, que según la Superintendencia de Compañías estuvo inactiva por 3 años antes de participar en este concurso. Pero en el sector, a él no lo han visto en los últimos días. Ya lo conozco 20 años a él y él no trabaja en nada. Pero no es el único contrato que está en duda. También se cuestiona la compra de mascarillas por $160.000. El pago ya fue suspendido. También surgen cuestionamientos a la adquisición de kits alimenticios por $500.000 a una empresa que por primera vez registra actividad económica. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, asegura que ha pedido a la Fiscalía que investigue. ¿Usted cree que el prefecto tiene tiempo con todo lo que pasó dentro de la provincia a revisar ofertas, a revisar presidentes de empresas, a revisar quiénes son? Ante los cuestionamientos ya expuestos, Morales asegura que el Departamento de Compras Públicas era la responsable de notar alguna irregularidad. Es por eso que he separado a todas las personas que están desde el inicio de la contratación hasta la adjudicación. Mientras el prefecto hacía este anuncio, el bloque legislativo del Partido Social Cristiano, por el que Carlos Luis Morales se candidatizó a la prefectura, emitió un comunicado el cual señala:
Exigimos al prefecto Carlos Luis Morales Benítez que presente las debidas explicaciones sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano, o de ser el caso que entrega a la justicia los nombres de los responsables de dichos actos. De no proceder así, que renuncie. La autoridad provincial aseguró que colaborará con las investigaciones de la Fiscalía. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos brevemente quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. La transparencia es vital para la credibilidad de las acciones del gobierno. La falta de transparencia fue característica del gobierno anterior que ha heredado el actual, pese a las recomendaciones, por ejemplo, de Contraloría en lo que concierne a deuda externa, a comercialización de crudo para exportación. La ciudadanía espera el esclarecimiento de algunos puntos hoy con el ministro de Economía y Finanzas. También estará en contacto directo Jimmy Candel, asambleísta del BIN, el Bloque de Integración Nacional. El llamado al Contralor para que informen la Comisión de Fiscalización sobre la auditoría a la construcción del Hospital de Pedernales, irregularidades en las que estaría involucrado el asambleísta Mendoza de la bancada de Alianza País y Aliados. En las investigaciones, Fiscalía ha detenido al asistente de Mendoza. 7 de la mañana con 7 minutos. El secretismo que tuvo el gobierno anterior con el manejo de la deuda externa, con los contratos petroleros, las condiciones de los préstamos, después de 3 años no se ha despejado del todo. La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas informó a la Asamblea que el gobierno prevé una presentación a los tenedores de bonos como parte de la renegociación de los bonos soberanos, bonos que superan los 17.000 millones de dólares. Richard Martínez, ministro de Economía, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefanía, un gusto saludar. Buenos días también. Usted dijo que desde mayo del 2017 a mayo del 2019 el gobierno había cancelado unos 15.000 millones de dólares por concepto de deuda contraída por el anterior gobierno y que no pagar esos recursos significaría una moratoria, una cesación de pagos y luego litigios o cancelaciones de líneas de créditos, de cuentas en el exterior o embargo de bienes. Con esto hecho, ¿qué beneficios se espera ahora de la renegociación que está pendiente con los tenedores de bonos? Gracias, Stephanie. En relación a su comentario, permítame dar el punto de vista del gobierno nacional en relación a la transparencia con la que hemos garantizado que se dé todo el proceso de deuda. Obviamente hay parámetros y hay mecanismos que se develan en función del avance de ciertas operaciones. Cuando están las operaciones de negociación, esa información es reservada hasta que se cierran esas operaciones. Pero una vez que ya se cierran, toda la información es transparentada en los boletines de deuda del Gobierno Nacional, en los boletines de reserva del Banco Central, y esa información está libre y disponible. En relación a su pregunta concreta, el hecho de que un país no pueda acceder a financiamiento internacional es un grave problema para cualquier país del mundo, pero más aún para un país como el Ecuador, que tiene una economía dolarizada y que necesita que ingresen recursos frescos para sostener su actividad, no solo gubernamental, sino la actividad del país. Fíjese que en estos meses, tanto Perú como Panamá, el día de ayer Colombia hizo una emisión de bonos para poder financiar el déficit que va a tener que soportar durante este año. Esa es la ventaja de tener los mercados abiertos. Si es que se cae en default, Stephanie, un país ya no es atractivo para las inversiones en general, nadie le va a prestar tampoco o va a reducir sus fuentes de financiamiento al mínimo posible. De tal manera que para el Ecuador es muy importante mantener las fuentes de financiamiento abiertas. Ahora, eso implica que nosotros tenemos la capacidad de pago hacia el futuro. En estas condiciones, pues no. Está claro que no tenemos esa capacidad de pago, que las circunstancias han cambiado abruptamente y es por eso que el país necesita renegociar la deuda. ¿Qué es lo que se espera en esa renegociación a la que estamos próximos? ¿Periodos de gracia, baja en las tasas de interés o un alargamiento del plazo de la deuda, que es lo que más conviene?
Los objetivos son conjuntos, como usted ha mencionado. Es decir, nosotros tenemos una curva de pagos que hay que hacer anualmente, ¿no es cierto?, que es la curva de vencimientos de los distintos bonos 2022, 2023, 2025, etcétera. Pero el objetivo es alargar eso, ¿cierto?, reducir la presión financiera durante los años venideros y tener oxígeno durante al menos un par de años, de tal manera que la reestructuración tiene que ser integral, es decir, no puede ser solamente parcial, dejar de pagar un tiempo determinado, sino tiene que ser integral. Por eso es que se solicitó a los tenedores este plazo hasta el 15 de agosto para no pagar los intereses, de manera que no se pagan 811 millones de dólares, y sentarnos a la mesa de negociación. Para después del 15 ya debemos tener reestructurada el perfil de la deuda. Nuestro objetivo es que este año, por ejemplo, no paguemos los intereses, que eso también se pueda aplicar a otros periodos. Eso ya será el resultado de la negociación. Más adelante, reducir las presiones, digamos, si en el 2022 teníamos cerca de 2.000 millones de pagos, reducir esos valores. El resultado no hay como anticiparlo porque es parte de la negociación. Correcto, pero sí el objetivo por lo menos que tiene el gobierno ecuatoriano. Ahora, no es solamente deuda contraída por el gobierno anterior lo que pagaron en estos meses críticos. Además de los montos que el ministro había informado, también el Ecuador precanceló las operaciones que tuvo, por ejemplo, con Goldman Sachs, con Credit Suisse, préstamos que estaban garantizados con lingotes de oro, con bonos de deuda externa, pero eran garantías, ministro, por el doble de lo que les estaban prestando. ¿Por qué seguimos prestando en condiciones que no resultan a la final favorables? Estefanía, esas dos operaciones, los repos que se hicieron en el año 2018, se hicieron en un escenario muy adverso. Recuerde usted que había un informe de Contraloría que establecía que se había sobrepasado el 40% del ratio deuda-PIB y se estaba tramitando una ley en la Asamblea que buscaba darle cobertura a ese exceso, digamos, o a ese temporalmente, a eso que ya se había dado, y en consecuencia los mercados no estaban tampoco abiertos para el Ecuador. En esas condiciones hicimos estas dos operaciones que nos garantizaban un menor costo, constituidas con un contingente, con una deuda contingente de bonos que fueron entregados a los acreedores, que son deuda contingente, insisto, y que se recompran al final de la operación. Esa operación tiene ciertas características en la medida en que, dado que el activo subyacente, como se denomina, son esos bonos, y si esos bonos bajan de precio, se activan unas llamadas al margen, donde el Ecuador o el país deudor tiene que transferir esos recursos al acreedor para garantizar el balance entre el valor prestado y el activo subyacente. Lamentablemente las circunstancias a partir de noviembre, cambiaron, entregamos recursos, luego se nos devolvieron esos recursos y entre febrero y marzo se aceleró obviamente todo el deterioro de los bonos, de los precios internacionales, de los bonos ecuatorianos, y eso hizo que se entreguen más recursos. Una vez que ya se habían entregado esos recursos, ante la improbabilidad de que los precios de los bonos vuelvan a recuperarse en el mediano plazo, para no seguir pagando ese crédito, lo que hicimos es precancelar esas operaciones. Entonces se pagaron en abril cerca de 30 y pico de millones de dólares y se recuperaron 2.400 millones de dólares. Eso para explicar por qué estábamos hablando de una garantía de 2.400 millones de dólares, más del doble de lo que finalmente habían pedido en préstamos, y por qué tuvieron que precancelar. Ahora, con estas condiciones en las que hemos tenido que negociar, o en las que se han negociado también parte de estas negociaciones en deuda externa, dada la catástrofe mundial de la pandemia del coronavirus, ministro, los tenedores están conscientes de que quizás la disyuntiva que queda es reestructuración sí o sí, o moratoria, casi un toma o deja, porque no hay de dónde más. Stephanie, las cosas no se pueden hacer así en extremos de posiciones donde nadie gana. Un acreedor ha prestado a un país cualquiera, no hablemos solamente del Ecuador, obviamente con la perspectiva de recuperar ese préstamo, y esto es como cualquier acreedor. Banco, una cooperativa, el FIO, no sé, o sea, cualquiera que presta dinero tiene la expectativa de que va a recuperar ese dinero. Pero si el deudor tiene una condición
que no le permite pagar en las mismas circunstancias iniciales en el marco de una relación constructiva, que es lo que ha venido haciendo el Ecuador. Hay como sentarse a negociar. Ahora, dejar de pagar totalmente y decir no vamos a pagar, eso es quitarle, primero, que creo que sería irreal, porque en ese momento se activan todos los procesos judiciales que son muy dolorosos para los países, pero segundo, es alejarle al país por completo de fuentes de financiamiento futuras, y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, puede resultar algo en el cortísimo plazo que ponga en riesgo el futuro. Ahora, ¿con quiénes están negociando, ministro? ¿Con quiénes están negociando en representación de los tenedores? ¿Son bancos de inversiones, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan? ¿Sirven de pantalla a los inversionistas? ¿Cómo funciona? No, nosotros tenemos dos asesorías, el Banco Lazard y el Banco Citibank. A través de ellos se negocia, pero la estrategia la define el Ecuador. Alguien me preguntaba por el banco de inversión Lazard, por ejemplo, decía, pero si ellos asesoran en Argentina, ¿por qué se esperan resultados diferentes? Bueno, porque el Ecuador tiene una estrategia diferente. Yo creo que los paralelismos y las comparaciones están bien para establecer puntos de referencia, pero no pueden ser camisas de fuerza de lo que se tiene o no se tiene que hacer, de lo que se puede o no se puede hacer. Ecuador ha tomado una estrategia que ya ha demostrado resultados. Logramos este consentimiento para el no pago de los intereses, logramos también trasladar la deuda de Petroamazonas para el año 2021 y vemos que hay un buen ambiente para sentarse a negociar con el Ecuador. La reestructuración tiene que ser integral. Una parte, que es la mayoría de la deuda, está concentrada en los tenedores de bonos, pero también hay que trabajar con China y hay que trabajar en la deuda interna para garantizar que toda la deuda del Ecuador pueda ser sostenible en el largo plazo. Y justamente por lo que hay con China, entre junio y octubre está previsto que puedan llegar unos 2.400 millones de entidades financieras de China. ¿Va a haber una operación crediticia y otra comercial? Si es así, ¿esto incluiría venta de crudo como garantía colateral otra vez? Las operaciones con China son dos. Una que tenemos planificada y esa ya está muy próxima a cerrarse con ICBC y algunos otros bancos que se suman en un pool de inversionistas, y la otra es con CDB, con el Banco de Desarrollo Chino. En el caso de ICBC, lo que se ha establecido es tener dos operaciones paralelas. La una es comercial y la otra es financiera. Contraloría hizo varias observaciones en su momento a operaciones que se hicieron justamente con ICBC, y una de las principales recomendaciones era que el crédito no lo puede tomar Petroecuador, sino que lo debe tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, por ejemplo, se está haciendo de tal manera que los pagos de esos créditos se hacen desde el presupuesto de transparencia de la operación financiera, que es la que le corresponde suscribir al Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el caso de la operación comercial, es la empresa Petroecuador en su directorio que tiene que establecer las mejores condiciones de esa operación comercial en beneficio del país. La ventaja de tener estos créditos en estos momentos, Stephanie, es que dado que estamos renegociando nuestra deuda con los acreedores de los tenedores de bonos, dado que no podemos pedirles más recursos a ellos, pero los necesitamos, y dado que los recursos de los multilaterales tienen un límite también, podemos acceder a financiamiento para soportar la presión que tenemos de este shock externo tan fuerte en tasas inferiores a las del mercado, tasas que no superarán el 7,5 u 8% en ambos casos. Eso se cierra en los últimos días. Las preventas de crudo que acordó el gobierno anterior, por cierto, hay las observaciones que hizo Contraloría también, ¿aún no logran renegociar en buena parte? Es decir, ¿solo ese pequeño monto que liberaron para las ventas de spots o qué más han renegociado ahí? Stephanie, hay un proceso que se siguió, las cifras no las tengo en este momento porque las maneja directamente el Ministerio de Energía y las empresas petroleras, pero hubo un gran proceso de renegociación de esos contratos, tanto en las tarifas como en los embarques, beneficioso para el país. Como le digo, en este momento no tengo las cifras, pero se dio un proceso, esto lo ha informado el Ministerio de Energía, esto lo hicieron
lo hizo el ministro Carlos Pérez, básicamente, un proceso de renegociación de esos contratos para garantizar que los flujos sean mucho más equilibrados, y también entiendo yo que se hizo una renegociación de los precios que estaban comprometidos en esas y de algunas fórmulas que estaban comprometidas en esas operaciones. ¿Y cómo se dan esas negociaciones? Es importante transparentar, justamente porque la deuda bilateral con los gobiernos está llegando a más de 6.000 millones de dólares y más del 90% está justamente en manos de China. El crudo que garantiza los créditos anteriores depende cómo estén renegociando. ¿Lo va a seguir o lo va a seguir comercializando China con sus intermediarios que casualmente tienen muchos contactos con ecuatorianos? De la deuda con gobiernos, como usted mencionaba, cerca de 5.500 aproximadamente es efectivamente con China. De eso, unos 2.400 son con CDB, otros 2.400 con el Exim Bank, y las operaciones con CDB tienen también operaciones paralelas con crudo. Las operaciones con Exim Bank eran operaciones que venían destinadas a proyectos específicos. En la parte financiera que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros estamos buscando no solo el levantamiento de nuevos recursos, sino también aliviar la carga y la presión de este año y del próximo. ¿Sí? Nuestro objetivo es liberar al menos entre 800 y 900 millones de dólares de este año y del próximo, porque ya hemos planteado también el reperfilamiento de una línea en específico. En el caso de China, esperamos tener respuesta formal en los próximos días, y también en el caso del Exim Bank, diferir algunos pagos que este momento el Ecuador no está en condición de hacer. Los contratos específicos en el campo petrolero tienen que ser analizados con la autoridad petrolera, pero lo que le he dicho, Stephanie, es que correcto, para nosotros la renegociación tiene que ser integral en el campo de la deuda. Permítame terminar con 3 temas muy puntuales brevemente para conocer si se van a mantener los recortes presupuestarios que habían anunciado en lo que respecta a universidades, a educación básica, por ejemplo. En el caso de universidades, Stephanie, nosotros ya dimos cumplimiento a lo que solicitó la Corte Constitucional, más allá de que hemos presentado nuestras argumentaciones en la comparecencia que fue en audiencia, que fue el día jueves de la semana pasada, y esperamos que la Corte se pronuncie sobre la base de las distintas posiciones que se han escuchado. Nuestra posición es que no se hizo un recorte específico, sino una reasignación en función de lo que establece la ley. La ley establece que si los ingresos bajan, la asignación presupuestaria, y esto tiene un sentido, digamos, la ley se hizo con una lógica de que los ingresos no iban a ser iguales todo el tiempo, sino que podían subir o podían bajar. En esta ocasión han bajado y automáticamente se tiene que hacer una reasignación del presupuesto. En consecuencia, nosotros creemos que es el cumplimiento de la ley que debe prevalecer, pero de manera emergente, dado que la Corte Constitucional dispuso que la parte de la resolución que emitimos en relación a las universidades sea dada de baja, pues hemos dado cumplimiento con eso hasta que la Corte tome una decisión formal. Esperamos que esta decisión sea enmarcada. Ahora, ministro, sí, cierro con esto porque hay expectativa también de parte de los afiliados y sobre todo con los escándalos lamentables de corrupción a los que están expuestos. ¿Cuándo se tiene contemplado pagar parte de la deuda al IES, que ahora podría tener 200.000 afiliados menos por aportar? Hay varias etapas o varios tramos, ¿no? Hay una deuda que se viene arrastrando de muchos años, que ha debido ser auditada, que ya fue auditada en una parte, y en esa tenemos una estrategia de pago específica que tenemos que cerrar con las nuevas autoridades del IES. Se venía trabajando ya con las autoridades anteriores para encontrar cómo pagar
esa deuda, porque son valores que en este momento el gobierno no tiene, pero se pueden encontrar mecanismos de pago. Y lo otro son los atrasos que tenemos, por ejemplo, en el 40% de las pensiones jubilares. Tenemos atrasos durante este año y algo del año anterior. Eso se va a empezar a regularizar. Estamos ya cerrando en reuniones finales el proceso para hacer todo de manera integral. Hemos tenido reuniones de trabajo estos días. Yo esperaría que en las próximas semanas podamos anunciar concretamente cómo, sobre todo esa deuda del pasado que se ha venido acumulando con los años, vamos a poder reversarla. Y lo otro es un cronograma de pagos para irnos igualando los atrasos que tenemos. El cómo y el cuándo. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. A usted. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Jimmy Candela, asambleísta del BIN. ¿Qué dice la Contraloría sobre las irregularidades que se encontraron en el hospital de Pedernales? Lo vamos a conversar. No se vaya. En el legislativo continúan las comparecencias sobre presuntos sobreprecios en compras en instituciones del Estado durante la emergencia sanitaria. La exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, asegura que no se podía tener un valor unitario de los productos del kit humanitario, cuestionado por su costo, pues se contrató todo en un paquete. Los legisladores fueron directo a los precios de los productos del kit humanitario. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, presentó varios presupuestos con similares productos, pero que resultaban en un costo menor al adjudicado, que fue de $150 por kit. Cuestionó precisamente aquello. ¿Por qué no existen precios unitarios o al menos unos precios de referencia? No era una compra al menudeo. Era la compra del kit. El producto final es el kit. No se compró quintal de arroz para luego dividir y poner el kit, no. Los legisladores consultaron también por qué se invitó para esa adjudicación a solo 2 empresas, cuando más pudieron haber ofertado menores precios. La mayoría de empresas estaban cerradas porque son en las fechas, en los días más difíciles de este proceso. Pero no estaba cerrado justamente el negocio de los alimentos, de la entrega, de la distribución. Uno de los legisladores criticó que Ocles no cumplía el perfil del cargo según la ley, pero la forma en que lo hizo fue cuestionada. No registra ningún título. ¿Cómo pudo el país tener al frente a alguien que no acredita ningún conocimiento académico? Déjenme recordarle que Bill Gates tampoco tiene título y veamos quién es. Pero además, asambleísta, su afirmación es absolutamente discriminatoria. Y hubo también asambleístas que reconocieron que este caso de los kits humanitarios ha acaparado más atención que otros de perjuicios mayores. Se ha atendido con extrema celeridad el inicio del proceso judicial en contra de usted, por supuesto, cuando el tema de sobreprecios por compras públicas en plena emergencia sanitaria se iniciaron con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La comisión emitirá un informe sobre el caso para conocimiento del Pleno. 7:31. La Fiscalía hizo varios allanamientos en Manabí vinculados con las irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Incautó $1.600.000 en cheques, $100.000 que retiraron de la cuenta del constructor del hospital. Detuvo a 9 ciudadanos implicados, uno de ellos asesor del asambleísta por Manabí, Daniel Mendoza, y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que aprobó el proyecto de ley urgente sobre ordenamiento de las finanzas públicas. Jimmy Candela, asambleísta independiente por Santa Elena de la bancada del BIN. Bienvenido a Contacto Directo. Bien, buenos días, Stephanie. Un honor una vez más estar en Ecuavisa y un saludo a todos los ecuatorianos. Buenos días también. Usted ha solicitado a la Comisión de Fiscalización la comparecencia de la Contraloría, del Consejo de Participación, del CERCOP, para que le informen sobre estos presuntos actos de corrupción que involucran al asambleísta Mendoza, integrante de esa comisión, y su asesor. ¿Qué es lo que todavía necesitan que se aclare? Bueno, nosotros estamos sorprendidos porque todavía no hay una actitud en la Asamblea Nacional para topar este tema que involucra a un asesor de un asambleísta que todavía es miembro de la Comisión de Fiscalización. No es justo
que nos pongamos interesados en tratar el tema de la señora Ocles, que es de un valor de $1.050.000 el proceso, y dejemos de lado un proceso que ha sido un escándalo en el país, que ha sido un escándalo en la provincia de Manabí, como es la contratación del hospital de Pedernales, donde hay detenidos, donde hay el asesor de un asambleísta que es miembro de la Comisión de Fiscalización y que la comisión no haga nada al respecto. Por eso he propuesto yo que se constituya en la comisión el llamado al Contralor General de la Nación, al director del CERCOP, al director y presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a los cuales conozco, se les presentaron denuncias sobre este proceso que estaba un poco viciado de una serie de fallas, de tal forma que ellos tienen que ir a declarar a la Comisión de Fiscalización para que la comisión tome las acciones correspondientes. Usted es el único asambleísta que ha tomado iniciativa al respecto, pero más se conoce de las investigaciones de Fiscalía. ¿Por qué no solicita la información también ahí? Bueno, ya la tenemos, ya tengo información que me está llegando. El día de ayer la Comisión de Fiscalización topó este tema, escuchó el informe y el proyecto y planteamiento de resolución que hizo, y la comisión en forma unánime resolvió pedirme que conforme una subcomisión para tratar exclusivamente este tema y que yo lo presida porque estoy denunciando. De tal forma que a partir del día de hoy estamos iniciando acciones para comenzar a hacer el proceso. Que no se confunda, nosotros no nos vamos a encargar de la parte investigativa, penal y fiscal, eso le corresponderá al fiscal. A nosotros nos corresponde el daño político ocasionado a la provincia de Manabí. El hospital de Pedernales debería haber sido construido inmediatamente después del terremoto y ya van a ser 4 años y todavía no se lo construye. Y es todavía, decir, una cosa es la consecuencia, es decir, que finalmente no se haya construido ese hospital y lo que significa eso para la gente de Manabí. Y por otro lado, si es que Fiscalía ya ha investigado el que puedan acceder a esa información. Me refiero porque la Fiscalía, o la investigación más bien de la Fiscalía, es reservada en la fase de indagación previa, pero esa fase ya terminó con la audiencia de formulación de cargos contra 9 personas, entre ellas el asesor del asambleísta. Entonces, Fiscalía sí puede dar la información pertinente que no es reservada. Por supuesto, y eso se lo solicitaremos en el menor tiempo posible, porque para nosotros es importante para ir tomando las acciones que corresponden a este proceso. Nosotros ya iniciamos la semana pasada, le he pedido a la directora de Talento Humano que me certifique el cargo, el tiempo que ha estado el señor asesor del asambleísta Mendoza. Y me envían a decir que esto debe ser respondido y debe ser autorizado por el presidente de la Asamblea. Yo quiero pedirle al presidente de la Asamblea Nacional, a mi buen amigo César Litardo, que espero su colaboración. Usted debe ser el primer interesado en recuperar la confianza en la Asamblea Nacional. El viernes solicité una certificación de los funcionarios y legislativos involucrados. Y ayer respondieron que las certificaciones solo las pueden dar con orden suya. Pero Absurdo. fíjese usted ahí, asambleísta, porque fueron las prácticas que impusieron en el gobierno pasado, o más bien desde la anterior asamblea, que luego ahora muchos dicen criticar, pero fíjese que luego asumen esas mismas prácticas cuando conviene, porque dicen que con eso se quería restar el poder de fiscalización de los asambleístas, el que tengan que casi pedir permiso para solicitar información, pero entonces cuando conviene sí lo aplican. Bueno, nosotros ya resolvimos al respecto y estamos en capacidad de que todos los ministros nos entreguen información. El país necesita de actuaciones limpias, Stephanie, y la Asamblea Nacional debe demostrar que en su seno no se protege la corrupción. Por ello, la Comisión de Fiscalización, que es encargada de fiscalizar y controlar políticamente a los funcionarios públicos, tal como lo establece la Constitución, no solamente debe parecer, sino ser también. Y eso es lo que yo aspiro de la Comisión de Fiscalización, que al momento me está dando la colaboración que aspiro, porque esto debe demostrarle al país que la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Fiscalización, está actuando como debe de ser
y no dejando de lado la investigación. Pero ese apoyo asambleísta solo, porque digamos ahora, porque parecería más bien que empezó solo o que está solo en estas investigaciones. Cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando en la Asamblea para que no estén fiscalizando tantos casos que se están viendo hoy mismo de corrupción, de instituciones que pueden estar sujetas al control político de la Asamblea y hacen poco o nada. Según las denuncias de Fernando Villavicencio, este caso formaría parte de una estrategia del Ejecutivo para asegurarse una mayoría en la Asamblea. ¿Eso explicaría que no muchos estén haciendo algo desde el Legislativo? ¿Usted cree que eso es lo que pasa? Bueno, yo he recibido el respaldo absoluto de la Comisión de Fiscalización. Las propuestas realizadas han sido respaldadas unánimemente por todos. Y estoy oficiando ya para, he hablado con algunos asambleístas que van a conformar esta subcomisión conmigo, los que vamos a iniciar un programa de trabajo. Y fundamentalmente, nosotros creemos y consideramos que lo que la Asamblea debe hacer, lo que se está hablando afuera, de lo que se sospecha, de lo que tenemos datos de periodismo de investigación, hará posible que se esclarezcan muchas cosas. Pero una y la cosa es Asamblea debe esclarecer salir los al paso casos de todo de corrupción asambleísta, pero ustedes, me refiero, la Asamblea también está en la mira cuando hay denuncias de que justamente esos casos se están dando porque habría un reparto, porque para asegurar las mayorías o la gobernabilidad también estarían involucrados asambleístas, o es que en la Asamblea que se da ese reparto. Es decir, la Asamblea debería ser la primera interesada justamente de que se esclarezcan esas denuncias o esos hechos. Pero, Stephanie, la ministra de Gobierno, la misma que hizo unas declaraciones públicas al respecto, informando que han colaborado con la Fiscalía para que se investiguen y se sancionen a los involucrados en una red de corrupción en los hospitales públicos. Y lo ratificó el presidente de la República. En todo caso, toda la investigación iba en firme hasta antes, y en una velocidad clarísima, antes que se inicien las votaciones para las dos leyes que se aprobaron. Luego de eso, ¿usted ha escuchado algún trabajo realizado por la Fiscalía? Antes, por el contrario, queremos empujar a que la Fiscalía esclarezca este caso lo más antes posible para la paz y sanidad de la Asamblea Nacional y del país. Pero los casos de corrupción asambleísta se están conociendo por denuncias ciudadanas, por investigaciones periodísticas, en ciertos casos también por la Fiscalía. Y ustedes en la Asamblea, yo insisto, ¿por qué la Asamblea no se está interesando en fiscalizar todo lo que está ocurriendo en el sistema de salud pública en este país? ¿Dónde está el rol fiscalizador mientras ven cómo le siguen robando a los enfermos? Bueno, hemos hecho fiscalización, hemos llamado al ministro de Salud, no ha ido el viceministro y ha respondido a los cuestionamientos nuestros y está preparando una información para entregárnosla. Hemos fiscalizado a la ministra de Educación, hemos fiscalizado al ministro de Telecomunicaciones en un hecho cierto, Stephanie, de lo que significa no haber cumplido con la disposición transitoria 15ª que obliga al Ministerio de Educación, Telecomunicaciones, es decir, de otorgar Internet desde el año 2014 y no lo han cumplido. Y estamos iniciando el juicio político al ministro de Finanzas. Que no sea solo comparecencias, llamarles, que vayan, ver un poco lo que está pasando, algún resultado de esa fiscalización. Bueno, ya estamos iniciando el juicio político al señor ministro de Finanzas. Hemos iniciado las acciones, hemos presentado ante el CAL la solicitud, está que el CAL resuelva al respecto. Hay 2 o 3 pedidos de enjuiciamiento político al ministro de Finanzas, que el CAL tiene la responsabilidad de analizarlos, calificarlos e iniciar los procesos respectivos. El asambleísta independiente por Santa Elena de la bancada del BIN, Jimmy Candel, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Stephanie. Buenos días. 7:42. Buenos días también. Una pausa. Ya regresamos. Estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Quédese aquí. Ya viene Televistazo en la Comunidad.